Hola, mi nombre es Alfredo Bular, soy abogado, trabajo en el estudio Bular Falla Escurra y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje es un sistema de solución de controversias, es una forma en que las personas resuelven sus problemas, no necesariamente desde un punto de vista jurídico, porque puede haber un arbitraje de equidad, pero tratan de resolver una discrepancia sobre algún asunto que se les ha presentado. Si alguien tiene que pagar o no un contrato, si alguien asumió el riesgo de que el COVID le permitía no cumplir alguna obligación, no pagar la renta en el alquiler o no pagar, el precio de un bien o no entregar el bien, dependiendo de las circunstancias. La cantidad de conflictos que se pueden ver bajo arbitraje son enormes y básicamente, y esto la gente no lo sabe, es un sistema de solución de controversias que es anterior incluso al que usualmente conocemos, que es el Poder Judicial. El arbitraje nació antes que hubieran jueces. En los grupos pequeños de la sociedad, en las tribus, en los grupos, en las aldeas, se escogía a una persona para resolver privadamente las controversias que la gente tenía y lo que esa persona decía era obligatorio. Y el arbitraje en el Perú ha tenido un desarrollo enorme gracias a la legislación y a las prácticas arbitrales. Y hoy día yo diría que por lo menos en temas comerciales es la forma más común de solucionar una controversia. ¿Cómo me interesé en el arbitraje? Bueno, yo trabajé durante muchos años en el Indecopi, trabajé en el Tribunal de Indecopi y me dedicaba a resolver controversias administrativas, de protección al consumidor, de libre competencia, de competencia desleal, eventualmente algún caso de propiedad intelectual. Y me gustó mucho el trabajo de pararse equidistante de las partes, tratar de entender el problema que tienen y tratar de encontrar una solución, tratar de llegar a la verdad del caso, a la justicia del caso, a la aplicación de las normas. Me parece que es una aspiración que casi todos los abogados tienen. Casi todos los abogados en el fondo quisieran ser jueces en algún momento. Y cuando terminé mi trabajo en Indecopi, comenzaron a llamarme, posiblemente porque la gente identificaba que yo me dedicaba a resolver controversias. En esa época el arbitraje no estaba tan desarrollado como está ahora, y me comenzaron a designar como árbitro, ¿no? en algunos casos. Y la verdad me gustó mucho porque nuevamente permite ver las cosas desde lejos, permite llenar esta aspiración que todos los abogados tenemos de alguna manera de llegar a ser jueces, es una suerte de juez privado, y da bastante trabajo, ¿no? Una persona que se dedica al arbitraje puede tener bastante trabajo o dedicarse exclusivamente al arbitraje. Actualmente yo me dedico a algunas otras cosas, pero principalmente me dedico al arbitraje. ¿Qué cosas se pueden hacer en torno al arbitraje? Bueno, la más obvia es ser árbitro, ¿no? Es decir, ser designado por las partes o por los árbitros nombrados por las partes, que es la otra modalidad, para resolver la controversia. Entonces uno actúa como el juez del caso, ¿no? Hay audiencias, hay escritos, en eso no se diferencia tanto, se diferencia quizás en los detalles, pero en la lógica central es escuchar a las partes, leerlas y verlas, escuchar a los testigos, escuchar a los expertos y llegar a una conclusión. Entonces un primer punto, yo diría, el más obvio, es dedicarse a ser árbitro. La otra actividad importante es dedicarse a ser litigante, ¿no? Dedicarse a llevar la posición como abogado en arbitraje, que no es lo mismo, eso es un error común, que llevarlo ante un juez. Son otras reglas, es otra práctica, es otra forma de aproximarse al caso. Usualmente los arbitrajes son mucho más fácticos que jurídicos, tienen connotación jurídica sin duda, pero hay que probar muy bien los hechos. Hay mucho más tiempo para estar ante el juez, para que tengan una idea. Una audiencia en un juzgado puede durar media hora o de repente, con suerte, un día, ¿no? Difícil, pero puede ser, quizás algunas horas. En un arbitraje puede durar días o semanas, una audiencia. Es decir, tenemos varios testigos, se parece mucho más a los juicios que vemos en las películas, digamos, donde hay varios días donde se escuchan a los testigos, donde las partes presentan su caso. Es realmente mucho más interesante en términos de cómo se lleva a cabo la discusión. Pero lo segundo, nuevamente, es ser un litigante, ¿no? Lo tercero, también existe la actividad de experto legal, que es ser ofrecido como un testigo experto, un perito legal, que presenta un informe legal para justamente sustentar alguna posición de interpretación de una norma o de interpretación de un contrato, y uno va como un testigo, que debe ser independiente, su labor es ayudar al tribunal a resolver el caso, y este testigo acude y es interrogado incluso, entonces uno actúa como testigo.
Y hay otras actividades ya no para los abogados, como expertos técnicos, ¿no? Los propios testigos, hay varios otros involucrados. Lo cierto es que uno puede dedicarse a las tres cosas que los abogados se dedican. Ese es mi caso. Yo soy árbitro, yo también litigo y yo también soy experto legal en distintos casos, y diría que con situaciones, ¿no?, más o menos similares, ¿no?, en los cuales esas situaciones son bastante interesantes todas, te dan una perspectiva distinta. No es lo mismo ser un abogado, digamos, litigante que ser el árbitro, ni es lo mismo ser el experto que ser el abogado litigante, son funciones diferentes, pero todas ayudan a entender a las otras. Cuando uno es un árbitro, se vuelve un mejor litigante; cuando uno es abogado, entiende mejor lo que hacen los árbitros; y cuando uno es experto, también entiende mejor lo que hacen los abogados y los árbitros. Es decir, estar en todas las perspectivas siempre es interesante, siempre es útil, siempre ayuda a entender mejor cómo se desarrolla una actividad y cómo se desarrolla otra. ¿Qué recomendaría a alguien que se quiera dedicar al arbitraje? Yo básicamente le diría, es difícil, varias personas me preguntan cómo entré a este mundo y la verdad no lo tengo muy claro, es un poco la historia que les relaté, que me comenzaron a llamar, pero hay que estar metido en el tema de arbitraje, hay que entender el arbitraje, hay que estudiar el arbitraje, hay muchos eventos de arbitraje, hay muchos cursos de arbitraje, y hay que tener una actividad de arbitraje. Usualmente no es una buena idea trabajar en un área procesal que vea arbitrajes, porque es como otro, no estoy diciendo que necesariamente sea así. Hay áreas arbitrales, procesales que tienen claras las dos diferencias, pero usualmente uno tiene que trabajar en arbitraje. Tiene que trabajar casos arbitrales, interesarse con ellos, ver la perspectiva internacional. El arbitraje además es una actividad muy internacional, donde una vez que uno entra a ciertas esferas de la actividad, ya comienza a tener casos internacionales, donde comienza a encontrar a árbitros muy famosos, abogados muy famosos, y eso se puede lograr con relativa facilidad. Y les digo, es una actividad que a mí me encanta, me parece que es muy entretenida, es muy divertida, te permite ver casi cualquier área, ¿no? Tienes arbitrajes de contratos de construcción, de energía, de gas, contables, informáticos, de discusiones, ha habido casos hasta de sucesiones, he tenido casos que tenían que ver con satélites o con telecomunicaciones, con problemas de insolvencia, con problemas de derecho administrativo, con problemas de concesiones, con problemas regulatorios. Es decir, son esas actividades en las cuales uno se puede dedicar casi a cualquier área del derecho, ¿no? Laborales, tributarios, se ve un poco de todo, y eso también es interesante para los que les gusta hacer todo eso, aunque hay arbitrajes muy especializados, gente que se dedica solo a ver arbitraje de construcción. Pero en general, bueno, mi práctica es una práctica variada, veo un poco de todo. Veo ahora lo que es muy común, el arbitraje de inversiones, que es el arbitraje entre un Estado y un inversionista, donde el inversionista reclama que el Estado no respetó las reglas de juego y pide que se le indemnice. Y básicamente ese es el campo del arbitraje. Yo les recomiendo que se interesen, por lo menos para averiguar cómo es. Les puedo asegurar que es muy divertido. Es lo más parecido a las películas de juicios que uno ve, que uno puede encontrar en el Perú. Y la verdad, les recomiendo interesarse por lo menos para saber si es un área en la cual quisieran seguir trabajando el resto de su vida. Muchísimas gracias.